Recording progress. Y compartir con ustedes la pantalla para entonces abrir la presentación. Me dice si la pueden ver la presentación. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos ahí, ¿verdad? Habíamos empezado la clase anterior con la técnica de espectrofotometría de absorción en las regiones del ultravioleta y el visible. Y entonces nosotros dijimos, ¿verdad?, que esta es una técnica instrumental que nos permite cuantificar, hacer análisis químicos cuantitativos. Si utilizamos el visible de sustancias que sean coloreadas o disoluciones que sean coloreadas, y si hacemos la técnica en la región del ultravioleta, que está entre 200 y 400 nanómetros, pues entonces eran las sustancias que tenían enlaces pi conjugados, ¿verdad? Pares de enlaces dobles que estaban conjugados, que eran aquellos donde teníamos un enlace doble, uno simple, uno doble, uno simple, alternados, alternos. Entonces, vimos que para cuantificar se utilizaba una relación, ¿verdad? Una relación matemática, una ecuación que nos relaciona la absorbancia, que es la cantidad que nosotros medimos, con la concentración, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para cuantificar. Y esta relación matemática tenía un nombre que es la ley de Beer-Lambert, que al final lo que dice es que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, también es directamente proporcional al paso óptico o la distancia de la celda, recuerden. También vimos que en realidad la cantidad de luz absorbida por una disolución o por un compuesto iba a depender del coeficiente de extinción o la absortividad molar, que era el épsilon, y que eso dependía de dos cosas del épsilon, de la sustancia como tal, sustancias diferentes tienen épsilon diferentes, y dependía también del largo de onda o longitud de onda a la que se haga la medición. Y entonces vimos también, empezamos más bien a cubrir lo que es la instrumentación, y esto hicimos, ¿verdad? En general una descripción de que un instrumento básico de espectrofotometría tiene una fuente de radiación, tiene un selector de la longitud de onda, va a haber una cubeta donde se deposita la muestra y al final pues va a tener un detector y una pantalla o un dispositivo de lectura. Entonces hablamos, ¿verdad?, de las fuentes de radiación y básicamente hablamos de la región del ultravioleta, donde nos explicaban que la lámpara principal es la lámpara de deuterio o de hidrógeno. Dice que también, ¿verdad?, para el ultravioleta otro tipo de lámpara que se utiliza son las lámparas de xenón. Una lámpara de xenón emite luz un poco más intensa, ¿verdad?, que la de deuterio, pero tiene el inconveniente de que no es tan estable. Y recuerden ustedes que uno de los requisitos que uno les pide a las fuentes de radiación que se utilizan en espectrofotometría es que sean estables, que la intensidad de la fuente no cambie, ¿verdad?, con el tiempo de uso. Entonces, pues, esto es lo que la hace menos utilizable a la de xenón, aun cuando tiene una mayor intensidad. Yo les dije que para la parte visible, ¿verdad?, cuando es espectrofotometría visible, la lámpara que usamos es la de tungsteno. Y bueno, el tungsteno o el wolframio es lo mismo, es un elemento de la tabla periódica cuyo signo es símbolo, el símbolo químico es una W mayúscula que viene de wolframio.
El tungsteno, para que sepan, es el filamento que tienen los bombillos. Los bombillos de estos clásicos que se ponen en las casas están hechos de tungsteno. ¿Ok? Así que estas lámparas, ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? De un dibujo donde se les muestra una lamparita de tungsteno o de wolframio. Es la más utilizada porque es la más barata, ¿verdad? Que se puede utilizar en el espectro visible. Básicamente su funcionamiento es muy simple. Uno lo que hace es que calienta el filamento de tungsteno por medio de una fuente de corriente directa. O sea, se le hace pasar una corriente directa o una batería, se puede utilizar también, para calentar ese filamento, ¿verdad? Ese filamento de wolframio, el cual ya cuando está caliente, él alcanza temperaturas cercanas a los 2900 grados. Y caliente, pues entonces va a emitir, ¿verdad? Emite una radiación, la cual es continua en la región de 350 a 2500 nanómetros. Como ven, empieza en 350 antes del visible, ¿verdad? El visible está entre 400 y 800. Así que es perfecta para ser utilizada en la región del espectro visible. Existe otra fuente para el visible, que es el arco de grafito, que emite radiación más intensa, pero esta es de muy poco uso. En realidad, la de tungsteno se usa más que todo, ¿verdad? Por el precio, aparte de que es una buena lámpara, no genera mucho problema. Pero es muy económica, ¿verdad? Entonces, es la más utilizada. Importante, las ventanas de la fuente. Cuando digo las ventanas, es de este material por donde pasa la luz, ¿verdad? Que está aquí en el extremo. En este caso están hechas de vidrio, ya que el vidrio es incoloro y no absorben el visible, ¿verdad? Recordemos que en el ultravioleta, cuando teníamos la de deuterio, las ventanas eran de cuarzo, porque el cuarzo no nos absorbe en el ultravioleta. Hay otros tipos de fuentes, ¿verdad? Que se utilizan para la región del ultravioleta, que son el global y la lámpara de Nernst, que se utilizan también para la radiación infrarroja. El global es una barra de carburo de silicio. No sé si recuerdan cuando vieron química general que el carburo de silicio es un compuesto covalente, de red covalente, que tiene un punto de fusión sumamente elevado, altísimo, muy alto. Así que lo podemos calentar, ¿verdad? Sin ningún problema, hasta 1200 grados, y entonces él va a emitir radiación en el ámbito que va del 1 a 400 micrómetros, y es bastante estable. Este es el global, y la lámpara de Nernst es una barra hueca de óxido de itrio y circonio que se llega a calentar hasta 1500 grados. Esta va a emitir luz continua entre los 0.4 y los 20 micrómetros. No es tan estable como la global. Entonces, bueno, ya hicimos una descripción general de lo que son la fuente de radiación, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que nosotros tenemos que seleccionar, ¿verdad? El largo de ondas o la banda de largos de ondas con los que vamos a bombardear las muestras. Entonces, para ello, viene el otro componente que son los selectores de largo de onda. Y entre los más comunes están los filtros, que son los más sencillos. Los filtros simple y sencillamente son materiales de vidrio especial que tienen sustancias que le van a dar un color determinado, y entonces ellas absorben ciertos largos de onda y dejan pasar otras. Esto es dependiendo del color que tenga el vidrio, ¿verdad? Los filtros transmiten radiación en anchos de banda de 20 a 50 nanómetros. Vean que en realidad no nos seleccionan un ámbito muy estrecho, es bastante grande, ¿verdad? Lo que pueden seleccionar, nada más de 20 a 50 nanómetros. Así que es bastante grande, ¿verdad? El ámbito de largos de onda que ellos permiten pasar.
Ya un poco más sofisticados son los monocromadores, ¿verdad? Y estos tienen una capacidad de resolución, vean ahí, desde 35 hasta 0.1 nanómetros. Así que tienen la capacidad de seleccionar un ámbito más estrecho de largos de onda, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí tengo el dibujo a la derecha. Entonces cuando tengo la fuente se hace incidir por una rejilla de entrada, veanla ahí. Hay una rejilla de entrada donde pasa la luz. Esa luz va a llegar a un lente colimador. Colimador significa que nos va a dirigir esa luz en una dirección dada. Entonces la luz que llega a la rejilla pasa, llega y choca con el espejo colimador, y ese espejo colimador nos dirige esa radiación hasta la rejilla de difracción. ¿Qué es una rejilla de difracción? Pues es un dispositivo que tiene esta forma escalonada, que cuando el espejo colimador nos refleja la luz hacia la rejilla, como ella está escalonada, ella no tiene la capacidad de reflejar la luz en distintas posiciones. Esa luz que se refleja en distintas posiciones va a llegar entonces hasta un espejo de enfoque, donde nos va a mandar la luz o el ámbito que él puede seleccionar a través de una rejilla más angosta, ¿verdad? Y entonces vean que hay una radiación que se pierde, por ejemplo, la que está ahí en rojo o en azul, que no pasa, ¿verdad?, por esa rejilla de salida. Entonces, los ámbitos de onda o largos de onda que selecciona son esos verdes que pueden llegar a atravesar la rejilla de salida. Así que en el instrumento, cuando usted está poniéndole el largo de onda que usted quiere, por ejemplo, usted lo pasa hasta no sé, a 450 nanómetros con la perilla, pues lo que está haciendo es moviendo ese espejo de enfoque para seleccionar esos largos de onda que están alrededor de los 450 nanómetros y que pueda pasar por esa rejilla de salida la luz que tenga ese largo de onda. ¿Queda claro el funcionamiento, jóvenes, de un monocromador? Si me pueden responder por el micrófono para yo enterarme. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, saben que la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa después del selector de longitud de onda? Pues entonces la luz, ya con el largo de onda o con el ámbito de largos de onda que pudo pasar por la rejilla de salida, va a incidir sobre la cubeta, ¿verdad? O el portamuestra, lo que tiene la celda donde yo tengo mi compuesto o mi disolución a analizar. Entonces, para el caso del ultravioleta visible, existen celdas que pueden ser cilíndricas, ¿verdad?, que son como redonditas, o las rectangulares, que es el ejemplo que les tengo ahí a la derecha. En el caso del ultravioleta, las celdas deben ser de cuarzo, ya se los dije. En el caso del ultravioleta no podemos utilizar celdas de vidrio, porque el vidrio nos absorbe la región del ultravioleta. Así que tienen que ser de cuarzo para asegurarnos de que no va a absorber la radiación, porque usted quiere que la luz absorbida, ¿verdad?, por la ley de Beer, sea absorbida por la sustancia, por el analito, por la disolución acuosa que usted tenga, o la disolución en el disolvente que sea. Pero usted no quiere que sea absorbida por las paredes del recipiente que contiene la sustancia. Entonces es bien importante que el requisito que debe cumplir, esta es una pregunta típica, ¿verdad?, de un examen. ¿Cuál es el requisito típico que debe cumplir una celda para ser utilizada en espectrofotometría ultravioleta visible? Bueno, el requisito es que debe ser no absorber radiación en el ámbito de largos de onda que estemos utilizando, para que entonces la luz que se absorba sea absorbida únicamente por el compuesto o el analito de interés. Sí, que entonces bueno, y otra cosa, en el visible no habría ningún problema en usar las de cuarzo, porque las de cuarzo son incoloras,
¿verdad? Así que en el visible, las que más se usan son las de vidrio, porque son las más baratas. Pero si usted tiene una de cuarzo, igual la puede usar, porque acuérdese que el cuarzo es incoloro, ¿verdad? La celda es incolora. Y en el visible sabemos que solamente las sustancias coloreadas absorben radiación. ¿Ok? Así que ya sabemos, la celda debe cumplir ese requisito. Y hay redondas o circulares, hay así como estas que son rectangulares. Y recuerden ustedes que el tamaño de la celda es muy importante porque es uno de los factores de los que depende la absorción de la radiación, ¿verdad? De la ley de Beer. Recuerden que depende tanto del coeficiente de absortividad molar como del largo de la celda, ¿verdad? Esas dimensiones de la celda son muy importantes. Y usualmente cuando usted las compra, pues ahí le dicen, para que usted no lo tenga que medir, exactamente cuál es la distancia que tiene esa celda que usted está comprando para el equipo. ¿Alguna pregunta con respecto a las celdas? Profe, las celdas ¿Perdón? también pueden ser de plástico. No te escuché, se escuchó interrumpido. Las celdas en el visible también pueden ser de plástico. Podría serlo si fuera transparente, ¿verdad? No es lo común, ¿verdad? No es lo común. Acuérdate además también de que dependiendo del disolvente que uno utiliza, sería como que peligroso, ¿verdad? Utilizar un plástico, porque hay disolventes que se comen el plástico. Así que lo más utilizado es el vidrio, ¿verdad? Porque además son bien baratas. Pero bueno, un plástico que sea incoloro, ¿verdad? Si usted me dice un plástico incoloro y que además de eso no reaccione con ningún componente de la disolución, pues no habría ningún problema en utilizarlo. Podría perfectamente utilizarlo, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, te respondí la pregunta, joven. Sí. Ok. Entonces, pues ya hablamos de que la luz que seleccionamos con el selector de longitud de onda la hacemos pasar por la celda, ¿verdad? Va a atravesar la celda. Si en la celda hay un compuesto que tiene capacidad de absorber, pues entonces esa luz va a atenuarse, va a disminuir la intensidad inicial de la potencia del rayo de luz que usted hizo incidir. ¿Por qué? Porque hubo moléculas que pudieron absorber parte de esa radiación. Entonces ahora necesitamos contar con un detector. Un detector donde los más utilizados son los famosos fototubos. ¿Ok? Vean, ahí está el fototubo a la derecha. Vamos a explicar cómo es que funciona ese fototubo. Es un tubo, un cilindro, ¿verdad? A un alto vacío, con una ventana de cuarzo para el ultravioleta. Ya sabemos, ¿verdad? Que si hay ultravioleta en la región de análisis, pues deben ser de cuarzo para que no nos absorba el vidrio, ¿verdad? Entonces, está hecho de cuarzo, sobre todo las ventanas por donde pasa la radiación. Está el vacío, lo que significa que hay un vacío, ¿verdad? La presión es muy baja, ¿verdad? Demasiado baja en el interior de ese tubo. Entonces vamos a tener un cátodo semicilíndrico que está ahí, ¿verdad? A la derecha. Ese cátodo va a estar hecho de un material, o un compuesto, que tiene propiedades tales que los electrones de la sustancia, del material que está hecho ese cátodo, se pueden desprender con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la luz llega ahí, ¿verdad? Los electrones que forman parte del material del cátodo, usted los puede arrancar fácilmente. ¿Ok?
Este compuesto del que está fabricado el cátodo generalmente es un óxido de un metal alcalino. Un óxido de litio, un óxido de sodio, un óxido de potasio, puede ser. O de un metal alcalino térreo, un óxido de calcio, de estroncio o de bario. Esos son los, ¿verdad? Los más utilizados, los materiales más usados. Entonces, cuando usted arranca esos electrones del cátodo, cuando ahí incide la luz, pues esos electrones van a seguir su trayectoria y van a llegar al ánodo. En el ánodo tenemos un alambre metálico. ¿Ok? Y a este sistema le vamos a aplicar una diferencia de potencial de unos 90 voltios. Entonces, la radiación que atraviesa la celda pasa a través de una ventana de vidrio si es visible o de cuarzo si es ultravioleta, choca con el cátodo. Recuerden, los fotones son absorbidos, transfieren energía a los electrones que están débilmente unidos al material del cátodo, los arranca, ¿verdad? Esos electrones que arrancan la luz en el cátodo van a ser enviados o desprendidos para ser colectados en el ánodo, generándose ahí un flujo de corriente en ese circuito. Vean que eso es un circuito, ¿lo ven? Pues entre el cátodo y el ánodo van a fluir electrones. ¿Cuáles electrones van a fluir ahí? Los que le podemos arrancar al material del cátodo cuando llega la luz incidente que logró atravesar la celda. ¿Ok? Ese flujo de corriente que está ahí, que se genera en ese circuito y que la podemos medir, va a ser directamente proporcional al poder radiante de la luz que logra salir de la celda. ¿Ok? Así que este detector lo que hace es esto, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar una corriente, ¿verdad? Que se forma o que se produce en ese circuito para medirla y sabemos que es directamente proporcional a la potencia de la luz que logró atravesar la muestra, ¿verdad? La inicial uno la conoce porque uno conoce el poder de la lámpara. Entonces recuerden que haciendo una comparación entre esa potencia inicial y la potencia que sale, uno sabe entonces cuál fue la transmitancia, ¿verdad? Y ya con la transmitancia se puede calcular el porciento de transmitancia y con el porciento de transmitancia uno puede calcular la absorbancia de la disolución o de la muestra. ¿Queda claro, jóvenes, cómo funciona entonces el fototubo? Hello. De mi parte sí, profe. Muy Yo bien. también. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Pues resulta que, vean ustedes que ahí lo que uno mide es una corriente solita, ¿verdad? En el fototubo. Hay otros detectores más sofisticados, donde tenemos el tubo fotomultiplicador. Y vamos a ver cómo es que funciona este tubo fotomultiplicador y por qué es que se llama así. Vea que multiplicador es como, ¿verdad? Coger algo e incrementarlo por un número de veces. Pues, ¿qué es la ciencia de usar un tubo fotomultiplicador? Bueno, que cuando se incide la radiación que logra atravesar la celda, la que sale de la celda, ¿verdad? Y choca con la superficie fotoemisiva, ya nosotros sabemos que de ahí se van a desprender los electrones que estaban fuertes, que estaban débilmente retenidos, ¿verdad? Al cátodo. Si estos electrones que se desprenden, nosotros los aceleramos por un campo eléctrico y los hacemos chocar con una superficie que también sea fotoemisiva, eso quiere decir que aparte de esos electrones que están incidiendo en la superficie, en la primera superficie fotoemitiva, van a salir otros más porque le podemos sacar también a esa superficie otro poco de electrones. Y si de ahí podemos enviar esos electrones a otra superficie que también sea fotoemitiva, pues aparte de esos electrones que nos están llegando, podemos sacarle a esta segunda superficie fotoemitiva otra cantidad de electrones.
Y si eso los enviamos a otra, seguimos, ¿verdad? Multiplicando la cantidad de electrones que sacamos desde el cátodo primero por un número de veces dependiendo de cuántas superficies fotoemitivas tengamos, ¿verdad? Así que por eso es que se le llama tubo fotomultiplicador. Y esto es ideal cuando la radiación que sale de la celda es de muy poca potencia. Si la celda absorbió mucho y la luz que sale es bien poquita, entonces la corriente que se va a producir en el material fotoemisivo del cátodo va a ser bien chiquita. Y acuérdense ustedes que entre más pequeño un número, pues más incierto es la medición. Pues entonces nosotros podemos utilizar, en vez de un tubo, de un fototubo, un tubo fotomultiplicador para hacer que esa señal sea grande, sea más grande. Y entonces la medida de esa señal, pues va a tener una incertidumbre más pequeña, ¿verdad? Así que ese es el truco con el famoso tubo fotomultiplicador, que es el otro tipo de detector que se utiliza mucho en ultravioleta visible. Luego, normalmente uno tiene un amplificador y un dispositivo de lectura, ¿verdad? La señal electrónica que uno genera en el detector usualmente debe ser convertida, porque acuérdense que uno en el detector mide la corriente, ¿verdad? Uno tiene ahí una corriente. Entonces debe ser convertida a una señal que el operador del instrumento pueda leer e interpretar fácilmente. Entonces el factor de amplificación, que es conocido como la ganancia del amplificador, es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada. Generalmente son voltajes. Una vez que la señal de energía radiante ha sido transformada en una señal eléctrica y amplificada, pues dicha señal pasa a un sistema o un dispositivo de lectura, que puede ser una escala analógica o digital. La analógica es la que tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Como los relojes, ¿verdad? De agujas. Tienen una aguja que se mueve y entonces el movimiento de la aguja nos va a indicar a nosotros, ¿verdad? Una lectura de la absorbancia o la transmitancia, sea lo que estemos midiendo. Y en el caso de que sea una escala digital, pues simple y sencillamente nosotros leemos ahí el número que nos da el sistema. Y ahí pues entonces hacemos nosotros la lectura. Así que básicamente esto es toda la explicación que tiene que ver con la instrumentación. Esto se llama instrumentación, hablar del equipo que es el instrumento que nos permite llevar a cabo las mediciones para al final cuantificar. Recuerden que el analítico, el químico analítico lo que quiere es cuantificar, decir cuánto hay de algo en una muestra. Entonces, en este caso, este es un método instrumental, ya no es clásico. Los clásicos son los que ustedes utilizaron hasta la semana anterior, que eran los volumétricos y los gravimétricos, ¿verdad? No, ahí no se usaba un instrumento sofisticado como tal, aparte de la balanza analítica, no había ningún otro instrumento, ¿verdad? Toda la lectura ustedes la hacían o de una bureta, ¿verdad? O de una balanza analítica, pero fuera de ahí no había ningún instrumento sofisticado. Ya con esos fueron los primeros métodos que surgieron, por eso se les llamaba clásicos, a las gravimetrías y las volumetrías. Con el nacimiento de la industria electrónica, pues surgen los famosos métodos instrumentales de análisis, que entonces ya utilizan como tal un instrumento, ¿verdad? Como es este caso. Así que esto es ya un método de análisis instrumental. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, pero Perfecto. Yo quiero ahora entonces que hagamos un ejercicio de los ejercicios que les dan a ustedes, ¿verdad? Yo quiero hacer este ejercicio 11. Lo vi, me pareció un buen ejercicio. Este ejercicio es de los de la lista que les ponen a ustedes, de los que nada más viene la respuesta, pero no viene el procedimiento. Así que vamos a dedicarnos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio largo, pero me parece que
adecuado porque toma en cuenta diluciones, preparación de soluciones, ley de Beer, curva de calibración, todo, ¿verdad? Lo que hemos cubierto en este tema. Así que yo creo que este es un buen ejercicio que podemos utilizar sin problema. Vamos a leerlo. Dice que el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Ya les dije yo a ustedes que eso era aspirina, ¿verdad? Ahí está la masa molar. Presente en un medicamento se puede determinar mediante espectrofotometría ultravioleta a un largo de onda de 296.4 nanómetros. Vean que esa región es del ultravioleta. Recuerden que el ultravioleta va de 200 a 400. Entonces vean ahí, se prepara una disolución madre del ácido acetil salicílico pesando 0.211 gramos del sólido, que tiene una pureza del 99.50% y se diluye a 100. Eso es la primera disolución madre. De esta disolución madre se toma una alícuota de 25 y se lleva a un balón aforado de 50 para preparar una solución madre número 2. Entonces vean ahí abajo donde dice A, encuentre la concentración en miligramos por litro de las dos soluciones madre y de cada uno de los estándares. Así que vamos a empezar calculando los ppm, ¿verdad? Las partes por millón de ácido acetil salicílico que hay en la solución madre número 1 y en la disolución madre número 2. ¿Ok? Les pregunto, ¿ustedes tienen estos ejercicios ya? Ya tienen que estar en mediación virtual esos ejercicios. Son de los que se les asignan a ustedes. ¿Los tienen? Yo creo que no, profe. ¿No los tienen? Revisen bien. Pues yo entiendo que... Yo había entendido que sí. Son los de análisis espectrofotométrico. Bueno, no importa. Si no lo tienen, como quiera lo vamos a ir haciendo. Ya lo leímos. ¿Verdad? Vamos entonces. Voy a abrir aquí Word porque el problema es que no tengo el lápiz para hacer el ejercicio en OneNote. ¿Ok? Me voy a venir para acá. Profe, ya revisé y no nos han subido nada. Ok, está bien. Yo averiguo después y si no, yo se lo subo. Como quiera, el ejercicio lo tenemos acá. Vean lo que dice ahí. Usted tiene una masa de 0,2011 gramos. 0,2011 gramos de aspirina al 99.50% de pureza, ¿verdad? Y entonces, eso se diluye a 100 mililitros. En un volumen V igual a 100 mililitros. 100.0 mililitros. Y eso sería la disolución número 1, ¿ok? Esto no forma disolución número 1. Entonces, si yo quiero sacar la concentración de sustancia de la disolución número 1, pues yo sé que esto va a ser igual
a la masa, que es 0. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Okay. Tengo aquí una masa que es de 0.2011 gramos, ¿verdad? Y acuérdense que eso lo tenemos que multiplicar por la pureza, que es de 0.9950, porque no es 100% pura, ¿verdad? Lo que es de pureza, lo que voy a tener es el 99.50%, ¿ok? Eso lo vamos a dividir entre la masa molar para obtener los moles, ¿verdad? La masa molar me la dan aquí, que es de 180,16. 180.16, ¿verdad? Gramos por mol. Entonces me quedan moles arriba, ¿verdad? Y si divido esto entre el volumen, que son 0.100 litros, pues con esto nosotros entonces encontramos la molaridad de esa disolución 1. Entonces nos daría, saquen calculadora, 0,2011, ¿verdad? Multiplicado por 0.9950. Lo dividimos entre la masa molar, que es 180.16. Y eso, que son los moles, los dividimos entre 0.1 litro. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me da 0,0111. 0.0111. Vamos a ver las cifras. Tenemos 4 cifras ahí en la masa, 4 en la pureza y tengo 4 en el volumen, por lo tanto necesito una cifra adicional, ¿verdad? La que sigue es un 0, profe. Ajá, pero después le sigue un 6, así que quedaríamos así, ¿verdad? Ajá. Mol por litro. Mol por litro. Así que la concentración molar de la disolución número 1 va a ser igual a 0.0111 mol por litro. Aquí ya tenemos la primera que nos están pidiendo. El ejercicio 11, la A. Bueno, nos la piden en miligramos por litro, recuerden. ¿Ok? Nos la piden en miligramos por litro. Así que yo no tengo que, yo no sé por qué le escribimos en molaridad si nos piden miligramos por litro, jóvenes. Así que no hay problema. Entonces es más fácil que esto, porque aquí lo que yo tengo que hacer es, ¿verdad? Yo tengo eso en gramos. Para tener miligramos, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 1000.
Ah, bueno, y por el porciento de pureza, ¿verdad? Que es el de 0.9950. Entonces tengo 0.2011 por el porciento de pureza, por 1000 para tener miligramos. Y entonces lo tenemos dividido entre 0.1 litro. ¿Quién es? Pero dígame, ¿quién es? ¿De parte de quién? Perdón. Universidad de Costa Rica. Jóvenes, permítanme un segundito, por favor. Ya regreso. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con él hablo? Ah, ¿cómo le va, Erika? Muy bien, gracias. Qué buena noticia me ha dado. Erika, yo le había dicho a usted por email que si usted no me lo podía enviar a la sede de Occidente, que me quedaba más fácil. Sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. No hay peligro que se pierda, ¿verdad? Ok. No, por teléfono no, yo se lo había escrito en un email. Si usted me dijo no, entonces más adelante nos ponemos de acuerdo con eso. ¿En San Ramón? ¿Sí? Sí. Sí. Exacto. Exactamente. Ay, pues muy amable, Erika, le agradezco mucho. Buen día. Ok, estamos acá entonces. ¿Cuánto les dio, jóvenes? El cálculo. ¿Cuánto les dio? A mí me da 2000, profe, 95. Ajá. Muy bien. Miligramos por litro. Pero acuérdense que para cumplir con las cifras, ya ¿verdad? A 4 cifras, sería entonces 2001, ¿verdad? 2001 miligramos por litro. ¿Está bien? ¿Sí? A 4 cifras. Entonces acá, el número 11, 2001 miligramos por litro, ¿lo ven? Perfecto. Entonces vamos ahora a verificar qué pasa con la segunda disolución madre. Ahora vean lo que dice. De la disolución número 1 se toma una alícuota de 25 mililitros. Entonces, yo tengo aquí la disolución número 1. Tomo una alícuota de 25 mililitros y la llevamos a un balón aforado de 50 para preparar la disolución madre número 2. Y la llevo a un balón de 50 mililitros para hacer la disolución madre número 2. Así que vamos a hacer el cálculo de la concentración de la disolución
madre número 2. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, acuérdense ustedes, ¿verdad? Yo voy a coger aquí. ¿Se acuerdan qué era? Volumen 1 por concentración 1 es igual a un volumen 2 por concentración 2. ¿Se acuerdan de esa formulita, jóvenes? Que es cuando hay diluciones. Sí, profe. Muy bien. Así que vean que ustedes están tomando una alícuota de 25 mililitros, ¿verdad? De una disolución que tiene 2001 miligramos por litro para preparar 50 mililitros, ¿verdad? De una disolución que tiene una concentración X que no conozco, ¿verdad? Así que nosotros podemos despejar para esa disolución de concentración X. Y eso nos daría, ¿verdad? Usted pone aquí ecuación. Nos daría 25 mililitros por 2001 miligramos por litro. Todo eso dividido entre 50 mililitros, ¿verdad? Vean ustedes cómo mililitros con mililitros se cancela y nos quedan unidades de miligramos por litro. ¿Cuánto les daría a ustedes ese calculito, jóvenes? A mí me da 1000.5, profe. 1000.5, perfecto, miligramos por litro, ¿verdad? Y para cumplir con las cifras significativas, que tiene que tener 4, lo redondeamos a 1001, ¿verdad? A 1001 miligramos por litro. Así que la disolución, la concentración de la disolución madre número 2 es de 1001 miligramos por litro. O ppm, ¿verdad? Partes por millón. Recuerden que miligramos por litro son partes por millón, ¿verdad? Es concentración, no es molar, ¿verdad? En este caso es concentración en partes por millón. Ponerle así. Lo vamos a poner en amarillo para tenerlo a mano, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa era la primera pregunta, ¿verdad? Encontrar la concentración en miligramos por litro de las dos disoluciones madre y de cada uno de los patrones. ¿Ok? Es decir, los patrones son estos que van acá, completar la cuarta columna de esa tabla, que no la hemos completado. Dice que después de preparar la disolución madre número 2, se preparan los patrones de la curva de calibración tomando los siguientes volúmenes. Esos volúmenes, vean ustedes, se toman de la disolución madre número 2. Ok, ya de la primera nos olvidamos. Nos olvidamos de la primera. Tenemos la disolución madre número 2. Y entonces ellos lo que hacen es que cogen para el patrón 1, 1 mililitro de la disolución madre número 2, lo llevan a 100. Para el patrón número 2, cogen 3 mililitros de la disolución madre número 2, lo llevan a 100. Para el patrón 3, cogen 5, lo llevan a 100.
y para el patrón 4 cogen 7, lo llevan a 100. Así que vamos a trabajar con eso ahora. ¿Me van entendiendo hasta ahora? Sí, vamos bien. Sí, profe, vamos bien. Ok. Sí, profe. Muy bien, vamos entonces a trabajar con los patrones, ¿verdad? Patrones o estándares. Entonces, vean ustedes, se va a coger un volumen variable de la disolución madre 2, que es de 1001 miligramos por litro, para preparar 100 mililitros, ¿verdad? De una disolución que tiene una concentración X, que es la que vamos a calcular, ¿ok? Así que las concentraciones X van a ser iguales al volumen variable en mililitros, ¿verdad? A la alícuota que usted toma. Pongámosle alícuota aquí mejor, ¿verdad? En vez de volumen variable. A la alícuota. Van a ser iguales a la alícuota en mililitros que tengamos por 1001 miligramos por litro, que es la concentración de la disolución madre número 2, y eso lo tenemos que dividir entre 100 mililitros. Vean ustedes de nuevo, jóvenes, cómo mililitro con mililitro cancela, ¿verdad? Y entonces ahí nos van a quedar, ¿cómo se llama? Unidades de miligramos por litro. Así que de ahí vamos a sacar cuánto vale la concentración del estándar 1, la concentración del estándar 2, la concentración del estándar 3, la concentración del estándar 4. Así que para el primero, el estándar 1, vean ustedes que se coge 1 mililitro. Esta es la alícuota que cogemos, de 1 mililitro. Entonces cogemos 1 mililitro, hagan el cálculo, por 1001 y lo dividimos entre 100. ¿Cuánto les da el primero? A mí me dio 10,01. A mí también, profe. Perfecto, muy bien. Excelente. Luego entonces, del número 2, nos vamos a la tablita. Vean la alícuota es de 3, ¿verdad? Entonces el calculito sería 3 por 1001 dividido entre 100. A mí me dio 30,03. A mí A también. mí también, profe. Perfecto, miligramos por litro. Luego cogimos 5, no me acuerdo. 5. Entonces son 5 por 1001 dividido entre 100. 50,05. Sí, Sí, profe. 50,05. Miligramos por litro. Y creo que en el último eran, no me acuerdo, creo que eran 7, ¿verdad? Creo que 7, profe, sí. Ok, 7 por 1001. Dividido entre 100. 70,07. Sería de 70,07, ¿verdad? 70,07 miligramos
por litro. Como les digo, usted si gusta puede ponerle ppm, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, recuerden ustedes que esa es la otra forma de expresar esa concentración. Son partes por millón. Entonces, nos venimos para acá. Yo quiero verificar simplemente, ¿verdad?, las respuestas que están dando ellos del número 11. Vean que le están poniendo 3 cifras. Permítanme verificar por qué. La alícuota tiene, ¿cuántas tiene la alícuota? Correcto, vean que la alícuota tiene 3 cifras significativas. Así que nuestro resultado tenemos que ponerlo a 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces aquí sería 10, 30, 50, 70.0. $10, 30, 50, 70. ¿Lo vieron? Entonces, tenemos eso ahí. Ahora nos sirve calculando la ecuación por regresión lineal utilizando Excel. Que ya ustedes son unos gatos, ¿verdad? Usando Excel, ya lo vimos el otro día. Entonces, vean aquí. Bueno, vamos a escribir los patrones, los estándares. 10, 20, digo 30. 50, 70. Y entonces, para cada uno de ellos tenemos, recuerden ustedes, una absorbancia asociada, ¿verdad? Entre más concentrada, más va a absorber, ¿verdad? Entonces, el primero absorbe 0,257. Esa es la absorbancia. Vamos a ponerle A del estándar 1. A del estándar 2 sería 0.789. Recuerden que la absorbancia no tiene unidad. A del estándar 3, 1.317. Y por último, la absorbancia del estándar 4, 1.794. Ok. Ahí los tenemos. Entonces, nos vamos a Excel, jóvenes. Abramos Excel, por favor. Vean que este ejercicio tiene de todo, jóvenes. Me gustó. Cuando yo lo vi me encantó porque es un ejercicio que involucra todo, ¿verdad? Casi que todo lo del curso, ¿verdad? Desde disoluciones, formas de expresar la composición de una solución, hasta ya los conceptos de ley de Beer que estamos viendo, más todo lo que es regresión lineal. O sea que me parece un ejercicio muy completo y yo entiendo que si usted logra extender un ejercicio como este, prácticamente puede hacer cualquiera. Así que por eso voy paso a paso, bien detallado, tratando, ¿verdad?, de que en la medida de lo posible todos me entiendan. Entonces recuerden que primero en la primera columna escribimos los X y la ley de Beer tiene en X la concentración. Así que vamos a ver cuál es la primera concentración. Es 10.0.
Ay, me las dicen en orden ahora, por favor, las concentraciones 10, 30. Bueno, estas son fáciles, 10, 30, 50 y 70. Esta me las sé yo de memoria. 10, 30, 50 y 70. 10. Vamos a poner punto porque esta gente de aquí brega con puntos. Vamos a decirle que nos ponga, le doy clic derecho, nos vamos aquí a Format Cells, en Numbers, y le digo que me ponga un lugar decimal. Ahí está. Entonces, para la de 10, nosotros tenemos 0.257. Déjenme anotarlas aquí mejor, para que me sea más fácil. $0.257, 0.789, 1.317 y el último era 1.794. ¿Ok? Entonces tenemos las absorbancias, ¿verdad? Y tenemos en la primera columna los ppm, las partes por millón de aspirina. Recuerden que las marcamos, las sombreamos. Nos vamos a Insert, arriba, al tab de Insert. Y en ese tab nos venimos aquí donde están los charts, mini tab de charts. Vemos aquí estos que tienen los puntitos y marcamos el que tiene los puntitos sin unión. ¿Ok? Nos vamos aquí a más. En más nos vamos a Trendline. Nos vamos aquí a More Options. Y le decimos que Display Equation on Chart. Así que recordémonos que esto lo hacemos más grande. A mí me gusta ver bien esos números, que se vean, ¿verdad? Esos son muy importantes, así que yo los pongo en rojo y que se vean, porque no me gusta trabajar con, ¿verdad? Con los datos chiquitos. Yo soy medio ciego y uno tiene que buscar comodidad, ¿verdad? Ya ustedes saben que al gráfico hay que ponerle ejes, nombre de los ejes, las unidades, el título, pero para no gastar tiempo, yo voy a simplemente copiar la ecuación, que es absorbancia. Recuerden que absorbancia es Y, es igual a 0,0257 por la concentración, partes por millón, más 0,0114. Así que vamos a copiar eso aquí en nuestra hoja de trabajo. Entonces, ecuación lineal de mejor ajuste, y escribimos que la absorbancia es igual a 0,0257. Yo creo que ellos piden que uno trabaja con 3 sitios decimales, con 3 cifras. Vamos a ver cómo lo reportan para de una vez fijarnos y que ustedes, cuando hagan los ejercicios, hagan lo mismo. Vamos a ver. Ejercicio número 11. 0.0257 por C más 0.0114. Así que vean que ellos piden
que usted ponga 3 cifras significativas en el intercepto y en la pendiente. Esto es lo que vamos a usar de ahora en adelante. Si nos hubieran dado, ¿verdad?, más cifras, lo cortamos a que tanto la pendiente como el intercepto nos dé 3 cifras significativas. Jóvenes, les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me van entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Acuérdense que si tienen dudas me preguntan, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces aquí vamos a marcarla. Las cosas de interés uno las marca, ¿verdad? Como hicimos aquí. Las concentraciones de las madres, la ecuación de la regresión lineal, todas esas cosas que uno usa, las marca porque las va a estar usando, ¿verdad? Entonces es bueno saber dónde uno las tiene. Seguimos leyendo el ejercicio. Y entonces le midieron la absorbancia, ¿verdad? A los estándares, obtuvieron la curva de calibración. Vean que todas las medidas se hicieron en una celda de 1 centímetro. Vean qué interesante, nos dan ahí, ¿verdad? El paso óptico, la distancia o la dimensión de la celda, porque eso es importante saberlo. Y entonces, para realizar el análisis, vean qué importante después de la tabla, de ácido acetil salicílico, uno mide 0.5020 gramos de la muestra. Vamos a ir poniendo esto. 0.5020 gramos de la muestra, o sea, la muestra desconocida, la que usted le quiere determinar cuál es el contenido de aspirina. Esa muestra usted la muele, la morteriza y la pasa a un matraz volumétrico de 250 mililitros. De ahí usted toma una alícuota de 5 mililitros, ¿verdad? Tomamos una alícuota de 5 mililitros y usted la diluye finalmente a 100 mililitros. Y a esta última solución, ¿verdad? De disolución, a ese último matraz de 100, es al que usted le mide la absorbancia, que resultó ser de 1,543. Entonces, vean que lo que lo piden es el porcentaje, ¿verdad?, de ácido acetil salicílico en la muestra. Entonces, vamos entonces a hacer el cálculo. Vean que usted tiene ese último matraz, el último matraz, que es de 100 mililitros, tiene una absorbancia que es de 1.543 unidades. Así que yo entonces me vengo para acá y digo que 1.543 va a ser igual a 0,0257 por la concentración que no la conozco, más 0,0114. Así que yo de aquí puedo despejar la concentración, que va a ser igual a 1.543 menos 0.0114, cierro paréntesis, y eso lo divido entre la pendiente, que es de 0.0257. Así que les quiero preguntar cuánto da eso.
A mí me da 59,59, profe. Sí, exactamente, eso mismo, ¿no? 59, 59,53, bla, 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 ¿verdad? Entonces deberíamos abrir con las cifras. Esto lo tendríamos que reportar nosotros con 3 cifras, ¿verdad? Por lo tanto sería 59,6 miligramos por litro. Pero claro, esta es, mucho ojo, esta es la concentración en el matraz, o en el matraz volumétrico o en el balón. Ustedes le dicen balón, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a decirle matraz volumétrico. Es lo mismo que balón aforado, ¿ok? Eso es en el matraz de 100, recuerden. ¿Ok? Esa es la concentración que hay ahí. Así que si usted quiere, son 59,6 miligramos por litro. Eso está en un balón de 100 que son 0.100 litros para sacar la masa, ¿verdad? Eso nos da 5,96 miligramos en el matraz de 100. Este matraz de 100 tiene 5,96 miligramos. Esos 5,96 miligramos son los mismos que vienen en la alícuota de 5 mililitros que tomamos del matraz de 250 mililitros. Así que en el matraz de 250 mililitros habrá 5,96 miligramos multiplicado por 250, el factor de dilución, ¿verdad? 250 dividido entre 5. Entonces ahí habrán 5,96 por 250 dividido entre 5 nos da 298 miligramos de aspirina. ¿Ok? Entonces, el porciento de ácido acetil salicílico va a ser igual a los miligramos que yo tengo, que son 298, divididos entre la masa de la muestra, que son
50-20, que es lo mismo que decir 502.0 miligramos. Y todo eso multiplicado por 100. Eso nos daría 298 dividido entre 502 multiplicado por 100. Un 59.4%. Un 59.4%. Veanlo aquí, 59.4% es el resultado. Ahora bien, podemos hacer una fórmula aquí abajo de cómo es que se calcula ese por ciento con una fórmula, ¿verdad? Esto es lindísimo, hacer esto. Ojalá les guste para que se dediquen a hacer estos ejercicios. A mí me encanta. Sería entonces, vean ustedes, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Cogimos la solución, ¿verdad? Lo que nos dio la concentración de la curva de calibración, que fueron 59.6 ppm, ¿verdad? Y eso eso que está ahí, ¿verdad? Permítanme un momentito aquí. Eso que está ahí, entonces, ¿qué le hicimos? Vamos a ver acá qué fue lo que le hicimos a eso, ¿verdad? Tenemos la concentración que nos dio 5.96, ¿ok? En el matraz de 100 mililitros. Lo queremos convertir eso a miligramos. Recuerden que estos son miligramos entre litros. Así que nosotros lo que hicimos fue que cogimos eso y lo multiplicamos por el volumen, que fueron de 0.1000 litros, ¿verdad? ¿Ok? Y de ahí obtuvimos entonces esta masa, que es la que hay en el matraz de 100. Y después de ahí lo que hicimos fue que aplicamos el factor gravimétrico, que es de factor volumétrico, ¿verdad? Yo le llamo, donde yo estudié se le llamaba factor alícuota, aquí le llaman factor de dilución. Correcto, ese es el nombre que le dan ustedes a eso. Factor de dilución. Corríjanme si le tienen otro Sí, nombre. profe, ese nombre. Perfecto, así que si me oyen decir factor alícuota, sepan que es lo mismo, ¿ok? Que es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto, déjame más bien grabarlo aquí, copy, lo borro. Ahí está. Todo eso nos dio entonces la masa, que entonces nosotros la tenemos que dividir entre la masa de la muestra, que era de 502
miligramos. ¿Ok? Porque arriba lo que yo tengo son miligramos. Y entonces eso lo multiplica, ay, perdón. Lo multiplicamos por 100. Y eso lo tiene que dar, vamos a verificar que esté bien hecho. 59.6 por 0.1 multiplicado por 250 dividido entre 5 dividido entre 502 por 100. Esto nos da 59,4. Como usted quiera, ¿verdad? ppm o miligramos entre litros. Entonces, esa sería la fórmula, ¿verdad? Si uno quisiera hacerlo por formulita, pues sería esa última que está ahí, que sería la concentración que usted obtiene de la curva de calibración, ¿verdad? Al interpolar la absorbancia del desconocido, por ese matraz en el que está contenido el desconocido, donde usted hace la medición, por el factor de dilución, esos son miligramos, dividido entre los miligramos de la muestra y multiplicado por 100. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, del ejercicio? De mi parte no, profe. Muy bien. ¿Los demás? Todo claro, profe. Yo tampoco tengo dudas, profe. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a, ¿verdad?, hacer un resumen del tema. Vean que hasta hoy teníamos ya para terminar este tema y ya con esto lo terminamos. Tenemos entonces un resumen, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el fundamento teórico de la espectrofotometría de absorción en el visible. Vamos a hacerlo por aparte, primero el visible y después el ultravioleta, ¿ok? Cuando a uno le preguntan el fundamento de una técnica, ¿verdad? Fundamento teórico de una técnica, a uno lo que le están preguntando es, ¿qué se mide? Bueno, primero que todo, ¿qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿Y cómo se relaciona la cantidad medida con la concentración, ¿verdad? Porque acuérdense que al final, concentración es lo que andamos buscando. Así que si a mí me piden cuál es el fundamento teórico de la espectrofotometría de absorción en la región visible, yo diría que las sustancias coloreadas tienen la capacidad de absorber luz en la región de 400 a 800 nanómetros. Esa región es aproximada, ¿verdad? Puede ser antitos un poquito antes de 400, un poquito después de 800, no es exacto, ¿verdad? Es, cuando yo les digo ultravioleta 200 a 400, visible de 400 a 800, eso es un ámbito aproximado. Las sustancias coloreadas tienen la capacidad de absorber luz en la región de 400 a 800 nanómetros, coma, esta cantidad de luz absorbida
se relaciona con la concentración mediante una ecuación que es la ley de Beer-Lambert. ¿Verdad? Y entonces ahí ya nosotros tenemos ese fundamento teórico, ¿verdad? Y entonces nos están pidiendo también el fundamento teórico de la espectrofotometría de absorción en el ultravioleta, en el visible y en el ultravioleta, en los dos. ¿Quién se atreve a decirme el fundamento teórico para el ultravioleta? Las sustancias con enlaces dobles conjugados que muestran transiciones de N a pi estrella y de pi a pi estrella tienen la capacidad de ¿qué? ¿Qué capacidad tienen esas sustancias? Jóvenes. De absorber radiación electromagnética en la región de 200 a 400 nanómetros, y esta cantidad de luz absorbida se relaciona con la concentración mediante una ecuación que se llama ley de Beer-Lambert. Y ya está. Eso serían los fundamentos teóricos de ambas técnicas. ¿Ok? ¿Alguna preguntita con eso? De mi parte no, profe. Okay. Entonces, de la ley de Beer, Beer-Lambert, recuerden que dijimos que la absorbancia es igual al coeficiente de extinción que multiplica a el paso óptico o distancia de la celda por la concentración. Dijimos muy importante también donde A es la absorbancia. Dijimos que no tiene
unidades, recuerden, muy importante. Entonces, el épsilon es la absortividad molar que tiene unidades de litros entre mol por centímetro. B minúscula es el paso óptico o distancia recorrida por el haz de luz en la celda. Usualmente se pone en centímetros, ya lo vimos. Y por último, tenemos la concentración de la sustancia que absorbe. ¿Verdad? Que puede estar en mol por litro, en realidad puede estar en cualquier unidad, ¿verdad? Si uno cambia las unidades, recuerden que lo que cambian son las unidades del épsilon. Y al final la absorbancia no puede tener nunca unidades. ¿Okay? Y entonces, por último, vimos lo que es la instrumentación, donde dijimos que íbamos a tener una fuente de radiación. Dijimos también que íbamos a tener un selector de longitud de onda. Okay. Luego dijimos que la luz seleccionada iba entonces a pasar por una celda que contiene la muestra o los estándares, ¿verdad? Una u otra. Cuando la atraviesa, entonces, esa luz tiene que ir a un detector y después va a un amplificador y finalmente a un dispositivo de lectura que puede ser analógico o digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, de mi parte no. Ok. ¿Los demás tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Recordarles, ¿verdad? Las fuentes de radiación. Si estábamos en el ultravioleta, ¿cuál era la fuente que se usaba? La más común. De cuarzo. Cuarzo es el material de la celda. La fuente es la fuente de luz. ¿Cuál sería la que se utiliza en ultravioleta?
¿Una lámpara de qué? Wolframio, ¿no era? No. El ultravioleta. De deuterio. De deuterio. De deuterio. O de hidrógeno, ¿verdad? En el visible es el filamento, como dijo el compañero ahora, de tungsteno o wolframio. ¿Verdad? Esos son los principales. Y para selectores de largo de onda habían dos tipos. ¿Cuáles se acuerdan que eran los selectores? Uno que nos permitía seleccionar una banda muy ancha, que por eso no era muy usada, y otros que nos permitían seleccionar una banda más cortita. Los filtros y ¿Sí? monocromadores. Exactamente. Filtros y monocromadores de rejilla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Y entonces las celdas, ahora sí, en el visible, ¿qué puedo usar de material? De vidrio Vidrio o o de cuarzo. cuarzo. No hay tampoco problema en usar cuarzo, ¿verdad? Y en el ultravioleta, De cuarzo. cuarzo solamente, ¿verdad? Y no puedo usar el vidrio. Muy bien. Y de los detectores, ¿cuáles fueron los dos que vimos? Los fototubos. Los fototubos y los, Fotomultiplicadores, creo. exactamente, fotomultiplicadores. Perfecto, muy bien, jóvenes. Están hechos unos gatos en espectrofotometría. ¿Ah? Perfecto, entonces, ¿verdad? Ahí tendríamos, hicimos ya los ejercicios, ya el ejercicio no lo voy a repetir, ¿verdad? Porque fue bastante extenso, pero yo creo que lo hicimos paso a paso. Y entiendo que con eso, pues, fue suficiente, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Alguna preguntita, algo adicional, joven? Estoy tratando de volver acá a la pantalla donde están ustedes y no lo encontré. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Ok, jóvenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a quedar acá, ¿verdad? Ya con esto terminaríamos entonces el temita de la espectrofotometría. Así que por hoy podemos quedar acá. Le voy a pedir yo a Alexandra que se quede por favor conmigo porque quedé a hablar con ella después de la clase. Y a los demás jóvenes, pues si no hay dudas, pues muchas gracias por su asistencia y que tengan entonces buen día. Profe, Sí, nosotros queríamos preguntarle como unas cosillas del mini proyecto. No sé si nos podemos quedar un segundito. pues puedo quedarme con Alexandra, que tenía una cita ayer y no nos pudimos reunir, pero después tengo una diligencia personal que hacer, pero por la tarde a las 5 podría. Yo tengo una reunión a las 5, profe. No sé mis compañeros si ¿Y a podrán las 6? quedarse. Profe, yo tendría clases a las 5, entonces yo tampoco podría reunirme. Y entonces a las 4.
Yo creo que a las 4 sí, profe. Podemos Ah, como bueno, ¿qué ver. les parece? Entonces yo lo que hago es que yo les envío yo me logueo a Zoom y de ahí les envío la invitación. Ok, Deme, profe. deme el nombre para tenerlo aquí, para saber a quién le envío la invitación. Valeria Arias. Ok, después de ahí con esa invitación usted se la manda a los demás y ahí nos reunimos todos, ¿ok? Ok, profe. A las 4. Muchas gracias. Ok. Entonces me quedo con Alexandra y el grupo de Alexandra. Gracias a los demás. Gracias, profe. De nada, mucho gusto. Alexandra, Fiorella y Joel son. No, profe, es que Fío y yo también teníamos preguntas del mini proyecto, No es del grupo de pero Alexandra. no, estamos en grupo Entonces Fío y yo en otro. necesito reunirme por la tarde. ¿Ustedes pueden a las 5? Bueno, a las 5, yo creo que sí. Ah, pues entonces a las 5. Deme el nombre suyo para mandarle yo el email. Joel Umaña. Joel Umaña. Pues entonces yo a las 4 atiendo al grupo de Valeria y a las 5 lo atiendo a ustedes, ¿ok? Ok, perfecto. Yo Profe, yo me logueo al Zoom y de ahí les mando entonces el link para que estén pendientes al email, ¿ok? ok, perfecto. Profe, ¿usted sube las grabaciones en algún lugar?